Mari Lamien, Inche Elizabeth Painemal Rain Piñén, Imperial Warrior Mumulén, Inche Tar Trafeñén. Muy buenas tardes, Lamien. Mi nombre es Elizabeth Painemal Rain, yo vivo en la ciudad de Nueva Imperial y soy una mujer mapuche, ruchafe, orfebre en Huincazumún. Y dentro de lo que es mi trabajo trato de plasmar todo lo que son las iconografías que tienen un contenido espiritual, ancestral, donde van los relatos y la historia de las piezas. Bueno, cuando uno, son distintas etapas. Por ejemplo, cuando uno se lo mandan a hacer, uno normalmente se conecta con la persona y se conecta en el sentido de ver quién es ella, cómo es ella o él, en el caso si es un hombre, y tratar de plasmar en la joya lo que esa persona es, o sea, un poco su identidad. Entonces, si bien es cierto, a uno le mandan a hacer un diseño específico, pero uno trata de ponerle algo más que lo identifique. Entonces esa es como, sería como la diferenciación de la joya cuando uno se la mandan a hacer. Y cuando uno quiere hacer una joya solo para poder venderla, igual uno también busca cierta conexión con las personas. Porque tampoco es llegar y hacer una joya al azar, porque las joyas mapuche, como dije, tienen un relato tremendo, una historia y una espiritualidad muy, muy grande. Entonces uno a través de la joya transmite cosas. Y transmite cultura, transmite una historia, transmite un relato y además transmite también lo que es uno, el nehuen de uno, la fuerza que uno le pone a ese trabajo, a ese ruchán que uno hace. Claro, bueno, en el proceso mismo de elaboración de la joya, claramente ahí yo compro el metal, se compra en Santiago, se puede comprar de distintas formas, puede ser en granalla, que es en bruto, uno la funde, hace todo el proceso, se lamina y todo eso, pero también uno puede comprar la laminada ya del trabajo hecho, procesado, que a veces un poco más, es mejor porque uno se evita todo lo demás y avanza más rápido. Pero a veces igual es bueno comprarlo en bruto porque uno hace las aleaciones que uno quiere. Depende, porque por ejemplo para un charilón o un prendedor a cucha grande, la aleación para los piempines tiene que ser de más baja, un poco más bajo, con un poquito más de aleación para que tenga el sonido que se requiere. Una vez que pasa el diseño del metal. Bueno, ahí uno va plasmando lo que le comenté delante, pues, o sea, todo lo que es el nehuen, la espiritualidad, un poco también identificarlo con la persona, que se conecte, el diseño que uno le piden, preguntar detalle a esa persona. Si uno le mandaron a hacer algo, hay que preguntar detalle, cómo lo quiere, qué es lo que quiere, y uno trata de lo más posible de plasmar lo que la Lamien o el Lamien quiere que esté en su joya, porque en el fondo es algo que va a llevar por mucho tiempo y tal vez pasen generaciones y esa joya va a seguir. Entonces tiene que tener un contenido que lo diferencie, que sea con mucho nehuen, como digo siempre yo. Que ahí, mire, yo en mi caso tengo como dos tipos de línea, que es la joya de la vestimenta de la mujer mapuche, que básicamente son 4 o 5, que son el prendedor a cucha, el tatúe que se llama mapuzungún, el tarilonco que va en la cabeza, el culcay que va también acá en el mismo, es un pectoral también, que es similar al tarilonco, pero con algunas diferencias en algunos casos, el punzón o el tupu, o también prendedores que van aquí también, que son similares, con diseño cheltúe, que tiene mucha significancia. Esas son las joyas. Y además, si uno tiene el pelo largo, puede ponerse un chowe para las trenzas, que son un tejido, es un tejido con mostacilla de plata, que son para las trenzas. Además el yubulcú, el charicú. El yubulcú es el anillo, el charicú es la pulsera. Sería como toda la vestimenta completa de la mujer mapuche. Y después la otra línea que yo siempre hago, que son las pulseras, que si bien es cierto son de diseño mapuche, con cadena mapuche, con eslabones que son propios de la platería. Están los aros, los anillos, la otra línea que yo trabajo. Esas serían como las dos líneas específicas de trabajo que tengo.
Una vez que llega el metal, uno lo funde en un horno especial, en una cosita que uno tiene. Yo de hecho lo tengo por ahí, pero lo tengo atrás. Y uno lo funde, y una vez fundido se logra un lingote cuadrado normalmente, porque está la chaponera ahí que le da la estructura, y uno un poco lo agarra a martillazo porque igual es muy grueso para pasarlo de inmediato a la laminadora. Entonces le da la estructura, uno va calentando, volviendo a martillar otro poco hasta lograr una lámina, un lingote un poco más delgado, y yo lo pueda pasar por el laminador. Después de eso se le da la medida que uno necesita. Normalmente para los aros, por ejemplo, la medida es 0,7 o 0,6 o 0,5, depende. ¿Sí? Inclusive 4,5 cuando uno quiere cortar pimpines pequeños. Para los aros, no sé, un prendedor acuche que tiene los pimpines más pequeños, en 4,5 está bien. Y para otro tipo, por ejemplo para un prendedor acuche, tiene que ser una lámina de 1 milímetro para la parte de arriba, las láminas, las planchas de que van arriba y las que van abajo. Entonces son distintas medidas que uno le va dando a medida que va pasando el proceso, y posterior a eso se corta. Obviamente se le da la forma, depende si uno tiene una plantilla o una fotocopia, se marca y se corta, y posteriormente ya se hacen los procesos más finos. Ahí sí hay que soldar, pulir y todo eso. Finalmente ya cuando la pieza está terminada se pule y está ok, está listo.